Hola, bienvenidos. Vamos a comenzar con la conferencia del día de hoy, el tema emociones. Antes que nada vamos a hablar de los 3 dominios fundamentales del ser humano: el lenguaje, el cuerpo y la emocionalidad. Estos 3 dominios están interrelacionados. Cualquier acción en cualquiera de los 3 dominios va a influir sobre los otros 2. Para poder sostener cualquier cambio en mi emocionalidad, tiene que haber congruencia, tiene que haber coherencia respecto a los cambios con los otros 2 dominios, ¿sí? El lenguaje y la corporalidad. Si no hay coherencia entre estos 3 dominios, va a ser muy difícil sostener un cambio en alguna pauta de conducta o en alguna pauta emocional. La coherencia entre los 3 dominios es imprescindible. Vamos a hablar de la distinción entre emociones y estados de ánimo. ¿Qué son las emociones y qué son los estados de ánimo? Emociones, interrupciones en el fluir de la vida, asociadas con un quiebre. Cambio en nuestro espacio de posibilidades, son específicas y reactivas. Las emociones siempre están respondiendo a un estímulo, ¿sí? Puede ser un estímulo externo o un estímulo interno, pero siempre van a responder a un estímulo. Por eso se dice que son interrupciones en el fluir de la vida. Algo sucede que me hace sentir triste, me hace sentir enojado, me hace sentir alegre. Cambia nuestro espacio de posibilidades, porque de acuerdo a la manera en la que me siento, de acuerdo a la emoción que esté experimentando, voy a ver factible determinadas posibilidades y se me van a cerrar otras. Son específicas y reactivas, porque tiene que ver con determinados estímulos y reaccionan a ellos, ¿sí? Por eso se dice que son específicas y reactivas. Estados de ánimo. Cuando hablamos de estados de ánimo, hablamos de una emocionalidad que nos remite a condiciones específicas. Un estado de ánimo que me posiciona en determinadas condiciones, en una determinada emocionalidad. Los estados de ánimo condicionan nuestro actuar, porque de acuerdo a mi emocionalidad, de acuerdo a mi estado de ánimo, voy a poder percibir determinadas cosas y se va a cerrar mi percepción a otras. De acuerdo a mi estado de ánimo van a ser las posibilidades que se abran y las que se cierren en mi vida, ¿sí? De acuerdo a mi estado de ánimo va a ser lo que yo decida hacer, ¿sí? Condicionan mi actuar, condicionan las acciones que decido llevar a cabo. Dependen mucho de mi emocionalidad, de mi estado de ánimo. Entonces, por eso condicionan nuestro actuar, nos poseen y se adueñan de nuestros resultados y nuestras posibilidades. El estado de ánimo, a diferencia de las emociones, pasa a poseernos, a adueñarse de nosotros, se apropia de nuestras posibilidades, ¿sí? Y de nuestros resultados. Entonces, los estados de ánimo, ¿sí? La importancia de detectar cuál es mi emocionalidad dominante, cuáles son mis estados de ánimo dominantes, radica en que los estados de ánimo nos poseen y se adueñan de nuestros resultados y nuestras posibilidades. Dominio de observación de los estados de ánimo. Si los estados de ánimo son tan importantes, si van a condicionar tanto nuestro actuar y nuestros resultados y nuestras posibilidades, entonces ahí radica la importancia de poder en un determinado momento observar mis estados de ánimo dominantes y poder modificarlos si así lo requiero. El dominio de observación de los estados de ánimo abarca
los tres dominios, el dominio del lenguaje, el del cuerpo y el de la emoción. Yo puedo detectar mis estados de ánimo dominantes a partir de cualquiera de estos tres dominios, ¿sí? Porque es a partir de estos tres dominios que estoy reflejando el tipo de ser humano que estoy siendo en un determinado momento. El dominio del cuerpo abarca también los subdominios de la biología y la corporalidad, ¿sí? Cuando hablamos de la biología, pues nos referimos a toda la información que está genéticamente incorporada a nosotros. Y cuando hablamos y que nos condiciona, desde nuestra biología, ¿sí? Y cuando hablamos de corporalidad, hablamos de todo lo que es la expresión no verbal, que está reforzando la emocionalidad y el lenguaje en un determinado momento. El dominio del lenguaje implica la posibilidad de intervenir en nuestros estados emocionales a través de los actos lingüísticos. Es a través de los actos lingüísticos que yo voy a poder intervenir y modificar los otros dos dominios, la emocionalidad y la corporalidad. ¿Sí? Entonces, poder detectar en un determinado momento si mis estados emocionales dominantes no están respaldando mis objetivos y muy por el contrario me están alejando de lo que quiero. Entonces, ¿cómo puedo modificar con este conocimiento de que puedo intervenir desde cualquiera de estos tres dominios? ¿Cómo voy a modificar mi emocionalidad, ya sea desde el lenguaje o desde el dominio del cuerpo? ¿Sí? Para acercarme un poco más a los estados de ánimo que respaldan mis objetivos y que me acercan a la vida que quiero vivir. Estados de ánimo en contextos sociales. Los estados de ánimo de las comunidades influyen en sus individuos y viceversa. Así también hablamos de estados de ánimo en las empresas, ¿sí? En las organizaciones. Hay estados de ánimo que dominan y que van influyendo sobre los individuos, tanto de las organizaciones como de las comunidades. Entonces, poder detectar cuál es el estado de ánimo de mi comunidad, cuál es el estado de ánimo de la empresa en la que paso la mayor parte del tiempo, ¿sí? Me puede ayudar a darme cuenta si ese es el estado de ánimo en el que yo quiero estar. Y si me doy cuenta que no, pues poder llevar a cabo las acciones que me ayudarán a transformar mi emocionalidad. Estados de ánimo como un dominio de diseño. Aquí hablamos de participar activamente en moldear nuestros estados de ánimo. Sí, es decir, si el estado de ánimo en el que paso la mayor parte del tiempo y desde el que genero mis resultados y mi realidad no me está satisfaciendo, entonces puedo participar activamente en moldear mis estados de ánimo y en generar la emocionalidad que me permite acercarme a mis objetivos. Hablamos de 4 estados emocionales básicos, ¿sí? Antes de nombrar los 4 estados emocionales básicos, vamos a hablar de lo que es juicio de factibilidad y de posibilidad. El juicio de factibilidad y de posibilidad remite a la forma como efectuamos nuestros juicios de posibilidades o imposibilidades, gravita significativamente en nuestras vidas. Esto quiere decir que lo que yo creo posible y lo que creo imposible, ¿sí?, va a
traducirse significativamente en mi realidad manifiesta. Va a afectar mis juicios de posibilidad o imposibilidad, van a afectar de manera muy significativa mi realidad. Si yo considero que algo no es posible para mí, eso es lo que voy a manifestar. Si considero que algo es posible y trabajo en consecuencia, acciono en consecuencia para que eso que persigo suceda, entonces también lo voy a poder lograr, ¿sí? Todo lo que yo concibo como posible o imposible va a afectar significativamente mi vida. De aquí la importancia de tomar conciencia sobre mis juicios de factibilidad y de posibilidad, qué es lo que creo posible o imposible que suceda en mi vida, y si estos juicios tienen que ver y se corresponden con mis objetivos o no. Entonces, hablamos de 4 estados emocionales básicos: resentimiento, resignación, ambición y aceptación. Inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional entonces? Ya hablamos de emociones, hablamos de estados de ánimo. Ahora vamos a hablar de lo que implica la inteligencia emocional, lo que es y cómo desarrollarla. Inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestras propias emociones para automotivarnos y administrar las emociones dentro de nosotros y en nuestras relaciones. Es la habilidad para controlar y regular las emociones y usarlas para guiar el pensamiento y la acción. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Hablamos de capacidad de reconocer nuestras emociones, de automotivarnos, de administrar las emociones. La inteligencia emocional, en síntesis, es la capacidad de reconocer y administrar nuestras emociones en congruencia con nuestros objetivos, ¿sí? Es poder reconocer lo que estoy sintiendo, reconocer lo que me está pasando y poder administrar esta energía de lo que me está sucediendo y canalizarla adecuadamente. Por eso hablamos de habilidad para controlar y regular, ¿sí? Porque estamos hablando aquí de canalizar adecuadamente la energía, mi energía emocional, ¿sí? La información que mis emociones me están proporcionando, poder reconocerla y darle curso, canalizarla adecuadamente. Lo vamos a ir desarrollando más a detalle. Cada emoción ocurre como un polo del eje placer-dolor. En este eje, el amor es la raíz principal de la que nacen el placer y el dolor, ¿sí? El placer en los puntos del eje en los que me acerco al amor, en los que el amor está presente. El dolor cuando me alejo del amor, cuando significo una determinada experiencia implacentera, como falta de afecto, falta de protección, falta de seguridad, ¿sí? Todo esto lo asocio para el lado del dolor, ¿sí? Y que en definitiva la raíz primordial de todo es el amor. Y todas las emociones son derivadas dentro de este eje placer-dolor. Aquí hablamos también cuando hablamos de dolor, tenemos que incluir
la distinción de que el dolor es inevitable, es biológico, es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento tiene que ver con lo que yo me digo respecto al suceso o a la situación que me provocó dolor. El sufrimiento es lingüístico, el dolor es biológico, ¿sí? El sufrimiento tiene que ver con una conversación interna. Yo puedo estar reforzando constantemente un sufrimiento por algo que sucedió hace muchísimo tiempo, pero que no puedo trascender del sufrimiento. No pude trascender el dolor y me estanqué en el sufrimiento, ¿sí? Pero tenemos que saber que el sufrimiento tiene mucho más que ver con una conversación interna y es opcional. Yo puedo decidir, por lo mismo que tiene que ver con una conversación interna, puedo decidir canalizar mi energía del dolor de otra manera. Y entonces trasciendo ese dolor. Cualquier emoción puede ser una oportunidad de crecimiento. Y aquí esto es fundamental, porque entonces cualquier situación por la que esté atravesando, por muy dolorosa que sea, puede ser una oportunidad de crecimiento y trascendencia, si así elijo verla. Los pares de emociones básicas: alegría, tristeza, entusiasmo, miedo, gratitud, enojo, orgullo respecto al comportamiento, culpa, orgullo respecto a la identidad, vergüenza, placer, deseo, asombro, aburrimiento. Las emociones tienen siempre una interpretación generativa. Cómo yo interpreto esto que me está pasando, una acción efectiva, ¿sí? Una acción efectiva que tiene que ver con la adecuada canalización de esa emoción. Un beneficio de responder, un coste de no responder y una oportunidad de trascendencia. Siempre las emociones nos traen una oportunidad de trascendencia. El problema es que normalmente no sabemos cómo canalizar la energía de nuestras emociones. No sabemos cómo canalizar adecuadamente la energía de nuestras emociones, entonces dejamos que nos invadan, ¿sí? Y en lugar de canalizarlas y guiarlas, tomando la oportunidad de trascendencia, nos estancamos en ellas. Y 5 competencias emocionales básicas para desarrollar la inteligencia emocional. En primer lugar, la conciencia. Conciencia sobre lo que me está pasando, ¿sí? Sobre lo que estoy sintiendo. Vamos a ir viendo estas 5 competencias a detalle. Primero las voy a enumerar y luego vamos a ir viéndolas a detalle. Conciencia, aceptación, regulación, análisis y expresión. Conciencia. Hablamos de autoconciencia y conciencia hacia el otro. Autoconciencia es poder reconocer lo que me está pasando, tener conciencia de mis emociones, de mis sentimientos, ¿sí? De mis necesidades, expandir esta conciencia, buscar expandirla, cada vez tener mayor conciencia, no quedarme en una zona de confort, en un lugar cómodo, sino buscar constantemente expandir mi conciencia, comprender mis procesos cada vez más. La autoconciencia implica generar un punto testigo. ¿Qué quiere decir esto, el punto testigo? Es verme como un observador omnipresente, elevarme por encima de mi personalidad
de mi individualidad, ¿sí? Y poder observarme de una manera más objetiva. Por eso hablamos de lo que es punto testigo, como por encima de mi individualidad estoy observándome, ¿sí? Y desde esta observación, desde este punto testigo, puedo expandir aún más mi conciencia. Por eso él dibujó la imagen del iceberg, ver más allá, buscar ver más allá de lo que es evidente. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Esta misma conciencia que voy a aplicar hacia mí mismo, voy a buscar aplicarla hacia el otro. Cuando hablamos de la competencia de la conciencia hacia el otro, estamos hablando de reconocimiento empático, poder ponerme en lugar del otro y desde esta empatía, desde este reconocimiento empático, poder tener conciencia de qué es lo que al otro le sucede, qué es lo que el otro necesita, qué es lo que realmente me está queriendo decir, qué es lo que le está pasando realmente, ¿sí? Aceptación. Creo que la aceptación es uno de los puntos medulares del proceso de transformación y crecimiento personal. Antes que nada, autoaceptación, suspender los juicios, aceptación incondicional hacia lo que es. Entonces, antes que nada, es dejar a un lado nuestros juicios respecto de nosotros mismos, respecto de lo que no hice y debería haber hecho, ¿sí? Respecto a los errores, dejar de castigarnos por nuestros errores, ¿sí? Y aceptar, desde el momento en el que yo puedo aceptar una situación, aunque no me guste el resultado, pero es en la aceptación que radica mi posibilidad de cambio y transformación. Es en la aceptación de la manera en la que yo he sido co-creadora de este resultado, de esta situación, que voy a poder realmente modificarla, trascenderla, ¿sí? Por eso es aceptación incondicional hacia lo que es. Esto así es, o esto es lo que me está pasando. Si en un determinado momento experimento una emoción que la percibo como limitante o la percibo de manera negativa, es aceptar lo que me está sucediendo, reconocerlo. Desde el momento en que lo acepto y lo reconozco, aceptar no significa que algo me guste, no significa que esté de acuerdo con algo o que me agrade, simplemente significa que acepto que esto es lo que es, que esto es lo que está sucediendo. Y es a partir de la aceptación que puedo decidir qué hago con esto ahora. Sí. Si no hay aceptación, no puede haber transformación. Aceptación hacia las emociones de los demás. Sí. Primero que nada es la autoaceptación, porque si no tengo autoaceptación difícilmente voy a poder aceptar. Si no puedo aceptar mis propios procesos, difícilmente voy a poder aceptar los del otro. Entonces, aceptación hacia las emociones de los demás, aunque no me guste lo que me estás diciendo, aunque no me guste lo que te está pasando, aunque a mí me duela, aunque a mí me duela aceptar o reconocer esto en ti, que esto es lo que te está pasando, lo acepto. ¿Sí? Y es esta aceptación la que nos puede abrir a nuevas posibilidades y a nuevos resultados. Entonces, si ya en el proceso de desarrollar mi inteligencia emocional ya tomé conciencia, ya acepto, ¿ahora qué? ¿Ahora qué toca? Ahora toca la regulación, ¿sí? La regulación tiene que ver con la canalización de mis emociones.
Hablamos de autorregulación, disciplina para mantenerse consciente frente a la presión de los instintos, tener dirección y dar control a la energía emocional. Porque como hablamos anteriormente, si no le damos dirección y control, simplemente nos desborda. La influencia en las emociones del otro se va a dar por resonancia empática. ¿Qué significa esto? Yo no puedo influir de manera directa sobre los procesos del otro. Yo debo respetar los procesos de la otra persona. Pero en la medida en que yo aprenda a regular mis emociones, ¿sí? a regular mi energía emocional, entonces voy a influir, muy probablemente voy a influir en las emociones de quienes me rodean por resonancia empática. A través del modelaje mi entorno más cercano va a empezar a regular también sus propias emociones por resonancia empática. Entonces, autorregulación, disciplina para mantenerse consciente frente a la presión de los instintos, tener dirección y dar control a la energía emocional. Es decidir qué decido hacer con esto que me está pasando hoy, ¿sí? Si normalmente siempre gritaba, aventaba, azotaba puertas o me largaba a llorar, ¿qué decido hacer con esto que me está pasando hoy? ¿Sí? Canalizar mi energía, canalizar mis emociones. No se trata de reprimirlas ni de negarlas, muy por el contrario, se trata de aceptarlas, de cobrar conciencia sobre ellas, aceptarlas y darles curso. Luego pasamos a lo que es análisis. Autoanálisis e indagación de la emoción en el otro. ¿Sí? Hablamos de autoanálisis, reflexionar qué es lo que me está pasando, qué necesito hacer con esto que me está pasando. ¿Sí? Porque una cosa es la conciencia es tomar conciencia sobre lo que me está pasando, la aceptación, regulación y luego viene el análisis, que es una indagación más profunda de mis procesos y de mis necesidades. Considerar la racionalidad de sus pensamientos fundantes quiere decir que cuando viene una emoción, cuando surge una emoción, hay muchos pensamientos que la sostienen, ¿sí? Entonces es poder desmenuzar todo este esquema que se me presenta en un momento dado y analizar la racionalidad de estos pensamientos. Si esta emoción me desata muchos pensamientos limitantes, pues ver realmente esto es válido o simplemente son juicios que estoy sosteniendo. Entonces tiene que ver también con la fundamentación de estos pensamientos, de estos juicios, poder analizar con mayor profundidad, indagar con mayor profundidad en mis procesos, en lo que me sucede y en lo que necesito hacer con ello. Entonces, luego la última competencia es la expresión, decidir conscientemente la manera de canalizar las experiencias, pensamientos y emociones hacia acciones, donde se incluyen también las conversaciones, los actos lingüísticos, efectivas e íntegras. Entonces, después de la regulación de mi energía, y del análisis viene la etapa de expresión,
¿sí? De qué manera conscientemente voy a canalizar estas experiencias, pensamientos y emociones en acciones concretas que me permitan trascender esta emoción. Escuchar la expresión de las emociones del otro, así como llevo a cabo mi expresión asertiva, mi expresión efectiva, a través de decidir conscientemente la manera de canalizar mis experiencias, pensamientos y emociones, voy a aplicar la competencia de la expresión en escuchar la expresión de las emociones del otro, a través de una escucha efectiva, ¿sí? Que implica la comprensión de necesidades e intereses del otro. ¿Qué es lo que el otro realmente necesita? ¿Qué es lo que realmente me está diciendo? ¿Sí? Escuchar efectivamente. No es lo mismo oír que escuchar. Oír es una función biológica. Escuchar tiene que ver con nuestra intención de comprender al otro. Y en este escuchar la expresión de las emociones del otro, buscar la satisfacción mutua, es decir, que la manera en la que buscar y en este escuchar la expresión de las emociones del otro, en esta escucha afectiva, tenemos que llegar también a acuerdos de satisfacción mutua. Es a través de lo que escucho, ¿sí?, que el otro necesita, que podemos lograr acuerdos de satisfacción mutua. ¿Por qué? Porque yo me estoy expresando lo que necesito, yo estoy canalizando mi energía de una manera efectiva y también estoy escuchando a la otra parte. Entonces, con las necesidades de ambas partes bien planteadas, claramente planteadas, podemos generar nuevas alternativas que nos permitan llegar a puntos de satisfacción mutua, en el que las dos partes puedan trascender las emociones que en un determinado momento los están limitando. Entonces, las emociones siempre nos vienen a traer información, siempre vienen como una oportunidad de trascendencia, llegan como una oportunidad de trascendencia y de crecimiento. Está en nosotros decidir tomar esa oportunidad o no. Les agradezco por haber estado y por haber escuchado y con esto me despido. Muchas gracias.